Saludos y bienvenidos. Bienvenidos una semana más a Ser Lectores nos hace mejores. Y cuando son las 5:11 en este preciso instante, le vamos a dar paso a Joan Benet Rodríguez Manzanares, que está hoy aquí con nosotros en directo para tratar su sección Cultura y Poesía. Joan Benet será quien les diga hasta la semana que viene. Y nos va a hablar de entender lo que se lee. Joan Benet será quien haga la despedida por hoy y les dirá hasta la semana que viene. Queridos amigos y oyentes de este gran programa que es Ser Lectores nos hace mejores, que conduce el profesor Rafael Bailón Ruiz para Radio Alfaguara. De nuevo nos encontramos en la sección Cultura y Poesía que conduce este humilde poeta y amante de la cultura en todas sus vertientes para compartir con todos vosotros unos minutos de cultura y poesía. En esta colaboración quiero comentar y hacer hincapié en que no sólo es cuestión de leer, ya sean novelas, poesía, ensayo, teatro o cualquier cosa que decidamos leer, sino que además tenemos que entender y asimilar lo que leemos. Esto que parece tan obvio y tan fuera de lugar, pues está claro que cuando se lee se entiende lo que leemos. La verdad es que en muchos casos, más de los que podríamos citar, no es así. Pues ya sea por el motivo que fuere, hay veces que leemos, hablo en plural incluyéndome, no llegamos a entender lo que leemos, ya sea porque leyendo mentalmente leemos más deprisa de lo que podemos asimilar, ya sea porque leyendo nos distraemos, como se suele decir, con cualquier mosca que pasa a nuestro lado, ya sea porque la lectura no es acondicionada a nuestra edad o a nuestros conocimientos, o ya sea por el motivo que fuere, pero es muy cierto y en ocasiones fácilmente comprobable que tras leer una novela, por ejemplo, no sabemos lo que hemos leído. Y no me estoy refiriendo a que no hayamos entendido su correcto significado o la hayamos podido interpretar de forma diferente a la que el autor ha querido expresar en la novela, pues no en pocas ocasiones lo que el autor expresa en su novela no tiene una sola interpretación, sino que ésta está abierta a que la imaginación del lector tome parte en el desarrollo final para el correcto entendimiento de la novela. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que realmente hay veces en que podemos acabar una novela y realmente no sabemos lo que hemos leído. Y eso lo podemos comprobar cuando preguntamos a alguien que acaba de leer un libro sobre lo que trata el mismo y éste nos dice: un jaleo inmenso. El jardinero parecía malo, pero la verdad es que la hija de la condesa era más mala que él. La condesa guardaba sus joyas en una cajita de nácar y realmente su marido, que aparece muy poco en el libro, aparece tan poco que realmente no sé qué pinta en el libro. Ahí, leyendo entre líneas, y casi tan no entre líneas, podemos entender muy claramente que realmente no sabe realizar una sinopsis de la novela. Y cuando uno no sabe realizar una buena sinopsis de una novela que acaba de leer, podríamos decir que es muy probable que no la haya entendido. Pero para las personas que les pase algo así con las obras que lee, tenemos herramientas que podemos utilizar y, evidentemente, estas herramientas valen para todos los lectores, aunque lo entiendan todo a la primera y a la perfección. Una de estas herramientas es leer de manera clara y precisa el texto que queremos leer, y si puede ser, en voz alta, para así poder diseccionarlo minuciosamente y que éste pueda ser entendido sin dificultad, o por lo menos para llegar a entenderlo con la claridad que uno necesita, sobre todo si estamos en edad escolar, que es cuando más necesitamos sentar las bases de realización de una buena lectura y comprensión de lo leído, para que así
podamos adquirir la costumbre de entender cuanto leemos con más facilidad y adquirir unos conocimientos que nos enriquecerán durante toda la vida, pues la época escolar pasa en nuestras vidas, pero la época de leer nunca debería pasar de nuestras vidas. Quiero apuntar que es una buena medida leer por lo menos un libro al mes, y si fueran más, pues evidentemente mucho mejor. Para comprender y asimilar bien todo cuanto leemos, primero debemos realizar una lectura entera de la obra de un tirón, y a ser posible sin muchas pausas en días entre la lectura del libro, pues si en la lectura del libro introducimos espacios de tiempo que se cuenten por días entre unos trozos y otros de su lectura, puede llegar a hacer que, como se suele decir, perdamos el hilo de la lectura y con ello la comprensión de la misma. Cada vez que se lee un trozo de la obra, debemos pararnos unos instantes para repasar y entender lo que acabamos de leer, incluso si fuera necesario, buscando referencias de lo que acabamos de leer en otra bibliografía. Es del todo imprescindible que las palabras o expresiones que no entendamos o no conozcamos las busquemos en el diccionario para comprender perfectamente y en su justa medida la frase y el párrafo donde se encuentra esa frase o expresión, pues de lo contrario nunca llegaremos a entender bien lo que nos ha querido decir el autor, y eso puede hacer que los párrafos siguientes e incluso el capítulo entero pierda su sentido real. Tras haber leído la novela, si sabemos que normalmente no solemos entender lo que leemos, debemos volver a leer todo el texto de nuevo, pero en esta ocasión deteniéndonos más en aquello que no entendimos demasiado bien en una primera lectura. Una vez leído el texto por segunda vez, debemos dedicar unos minutos a repasar todo lo leído y relacionar todas las ideas que el autor nos ha querido transmitir, creando en nuestra cabeza una estructura general del libro. Esto hará que el libro entero se ordene en tu cerebro y el mismo cobre todo su pleno sentido, incluso si fuera necesario, utilizando mapas mentales, los cuales nos permiten agrupar y relacionar ideas de manera totalmente visual. Tras esta práctica, es muy probable que cuando acabes la lectura de una novela, aunque en otros tiempos no entendieras lo que acababas de leer, ahora ya no sea así. Es cierto que esta es una manera más costosa en tiempo y en esfuerzo de leer un libro, pero también es cierto que es una manera mucho mejor de saber, entender y asimilar lo que acabamos de leer, pues eso, entre otras cosas, es una parte fundamental de la lectura, entender lo que se lee, ya sean lecturas de ocio, como puedan ser las novelas, la poesía o los textos de aprendizaje y estudio, pues si no llegamos a entender lo que leemos, será imposible que luego podamos plasmarlos en los exámenes si es que estamos en época escolar. Bueno amigos, espero que estos breves consejos sobre cómo afrontar las diversas lecturas a las personas que tengan tendencia a no comprender lo que leen, les sea más fácil comprender todo lo que hayan leído. Y bueno amigos, hasta la siguiente colaboración, que la cultura y la poesía os guíe en vuestro camino.